amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Las blancas pretenden avanzar su peón a A6 con el fin de promoverlo, pero en este caso el alfil protegería la casilla que está frente al peón e impide que promueva en dama. Por esa razón, las blancas, para evitar dicho movimiento de alfil E3, retroceden con el rey, amenazando A6. Las negras impiden dicho avance, o por lo menos intentan con alfil H4 para, si A6, entonces alfil F2 y el peón no puede promover. Por lo tanto, las blancas entonces impiden por medio de rey F3 que el alfil venga a dicha casilla, y entonces no podrán las negras impedir el avance A6 y su promoción después de A7 y A8 dama. Por lo tanto, la victoria es fácil para las blancas ahora, puesto que el rey de las negras está obstruyendo la actividad de dicha pieza. Pasemos ahora a otro ejemplo. Este es un ejemplo muy fácil, tanto si juega el blanco como si juegan las negras. Si juega el negro, con la jugada D3 jaque, el rey se mueve y D2 el peón se promueve sin ninguna dificultad. Sin embargo, en caso de que sean las blancas las que jueguen, entonces logran el empate por medio de alfil F4, toda vez que después de D3, rey F3, el alfil controla la casilla que está frente al peón y el final sería tabla. Este es un final curioso en el que es tabla, pero las blancas solamente pueden intentar ganar por medio de la jugada rey A6, con lo cual amenazan B7 y promover el peón. Para defender y lograr el empate, el negro solamente tiene un movimiento, que es alfil E4. Luego de el avance al peón de B7, entonces rey C7 y el final es tabla. En este momento las blancas no tendrían ninguna otra jugada posible para ganar, puesto que si rey A7, intentando que si el alfil se mueve, entonces ganar por medio de B7, las blancas no ganarían, puesto que el negro no movería tranquilamente su alfil, sino que con desplazar su rey a una de las casillas que libere la diagonal del alfil para controlar la casilla B7, entonces sería tabla. Por ejemplo, rey C5, y ahora B7 es respondido con alfil por B7. Este es otro final curioso, en el cual si juegan las blancas ganan y si juega el negro es tabla. Vamos a ver primero si juega el blanco con el movimiento rey E7, seguido del avance del peón a C7 y rey D8, ganando finalmente, puesto que después de la promoción del peón en dama y se captura con el alfil, el final restante con el peón de C se ganaría sin dificultad. Ahora veamos, en caso de que sean las negras las que les corresponda el turno. En este caso, el rey, por medio de
su movimiento a F7 logra el empate. Lo mejor, o una de las alternativas mejores para las blancas, es jugar rey C7. En la línea que surge con C7, alfil C8 es la defensa correcta. Seguiría rey C6 con la idea clara de pasar con el rey hasta B8, pero con el movimiento de su rey a E6 van mirando al peón de C5. Después de rey B6 seguiría rey D5 y no hay forma de ganar. Por lo tanto, en la otra variante que estábamos mirando, después de rey F7, rey C7, sigue rey E6. Y ahora, con rey D8, rey D5 con empate. Tenemos este ejemplo curioso, donde los peones de las negras están doblados en la columna A, pero próximos a promover. Las blancas tienen dos posibilidades para impedir la promoción. La mejor es alfil C4. Veamos qué hubiera ocurrido en caso de que el alfil venga erróneamente a B1. En ese caso, el negro va a ganar fácilmente, toda vez que ganará tiempos atacando el alfil de B1. Seguiría rey F4, rey G7, rey a E3, rey a F6, rey se mueve a D2, el rey va a E5, forzosamente tratar de acercarse a la banda del tablero donde podría encerrar al rey contrario, que ahora ataca al alfil y debe forzosamente impedir el avance del peón por medio de alfil A2, pero el negro sigue ganando tiempo por medio de rey B2. El alfil se retira, digamos, a E6, avanza el peón a A2, hay que capturarlo porque de lo contrario promueve en dama, alfil por A2, rey por A2, rey D4 y después de rey a B2 el peón se iría a dama con A3. Por lo tanto, la jugada correcta en esta posición inicial era la siguiente: alfil C4, y ahora la mejor continuación para intentar ganar es rey F6. Veamos qué hubiese pasado en caso de la variante anterior, donde el negro juegue, por ejemplo, rey F4, sigue rey G7, rey E3, rey F6, gana un tiempo atacando el alfil, pero este se retira después del rey D4, alfil F7, por ejemplo, rey C3, rey E5, rey a B2, rey D4, A2, no hay otra, alfil por A2, rey por A2, rey C3, amenazando lógicamente este avance del rey a B4. Si el peón avanza a A3, entonces el rey de las negras quedaría encerrado. Por lo tanto, esa línea no es lo mejor. Veamos entonces la continuación de bloqueo por parte del rey negro. Después del movimiento rey F6, las blancas solamente tienen una jugada para empatar. Este es alfil G8. De esta manera, el alfil se quita de la ganancia de tiempo del rey cuando ataque dicho alfil.
Ahora, después de la jugada rey E5, rey G7, rey D4, rey F6, rey C3, rey E5, rey B2, estamos en la posición que habíamos estudiado anteriormente. Rey D4, A2, alfil por A2, rey por A2 y rey C3 con tablas como habíamos visto anteriormente. Hasta aquí hemos visto algunos ejemplos de empate donde el alfil logra el empate, pero también el peón logra la victoria. Y en dos peones contra alfil donde los peones están doblados. Después continuaremos con finales de este tipo de alfil contra dos peones, pero los peones estarán conectados. Espero que estos ejemplos le hayan sido de utilidad para la comprensión de este tipo de finales que además son muy bellos. Hasta el próximo vídeo y chao.